fue muy relevante para su tiempo, para su época, cuando él vino, cuando el Verbo de Dios vino a esta tierra, pero sin duda lo que él dejó aquí en su palabra es algo que sigue siendo igualmente relevante para nuestra época, para nuestros días, porque en esas palabras encontramos nosotros dirección, encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos fortaleza, encontramos ayuda. En lo que él dijo, encontramos toda clase de ayuda que en verdad en esta vida necesitamos, porque pues vamos a pasar por tantas circunstancias, o hemos pasado por tantas circunstancias, ¿verdad? Pero gracias a Dios que saber maravillosamente, saber que Él está allí, como hemos cantado, te ayudará el Señor. Y Él lo prometió allá en el libro de Mateo, capítulo número 28, verso 20, donde la palabra de Dios nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice Cristo, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te parece? Sin duda es algo muy alentador. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Dejamos en tus manos esta palabra que podemos transmitir y comunicar de tu Biblia. Padre, pedimos tu bendición para todo aquí. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, nos guíe, nos dirige y nos hable lo que tenga que hablarnos como iglesia. Gracias, Padre, y también que por el buen grupo que está aquí esta tarde, qué bendición. Los que no pudieron venirse con ellos, cuídales, guárdales, fortalézales y ayúdales. Señor, en tus manos les ponemos. Gracias por traernos con bien aquí. Gracias, Señor, no podemos decir más que muchas gracias por todas tus bondades y todas tus generosidades. Señor, gracias. Bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Sin duda, estas palabras que habló Jesús al final del Evangelio del libro de Mateo han sido palabras que han servido de tanto ánimo, de tanta ayuda, de tanto consuelo, de tanta fortaleza a cristianos de todos los tiempos. No todos los tiempos hemos vivido o hemos tenido la paz que aquí tenemos. Y tampoco, aún en este tiempo hay lugares donde todavía es difícil ser cristiano. En este país, en México, todavía hay lugares, hay pueblos que están llenos de tradiciones y llenos de supersticiones, llenos de religiosidad, que no es fácil aquel que se convierte al Señor, no es fácil manifestar su fe, expresar su fe, sino todo lo contrario, se torna difícil, complicado y bueno, gracias a Dios que la luz va avanzando, ¿verdad? La luz del Evangelio va avanzando y cuanto más tinieblas hay, un poco de luz puede resplandecer también mucho más. La luz resplandece más en las tinieblas que en la propia luz, hermano, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por eso, como ha ido el Evangelio avanzando, llegando a las vidas, llegando a los corazones, llegando a los diferentes lugares, ¿verdad? Y en aquellas partes donde se torna difícil, es maravilloso saber que Él dijo que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él lo habló, Él lo dijo, yo estoy contigo. Y aún nosotros que vivimos aquí, hermanos, en una ciudad con relativa calma y relativa paz, ¿verdad? Todos pasamos por circunstancias complicadas y difíciles así. De la noche a la mañana puede venir un problema, puede venir un accidente. Yo estaba viendo en las noticias hace rato un muchacho, como dice, salió de un Oxxo y de la tienda del Oxxo salió y entonces para agarrar ya el camino, la calle, salió del estacionamiento y en eso venía una patrulla y ándale, sin código, sin nada, y venía a todo lo que da y se estrelló contra el muchacho la patrulla.
Una vez que lo dejó todo estrellado, se hizo la vuelta, prendió los códigos y se peló. ¿Cómo la ven? Y le dejó el carro hecho pedazos allí. Manos, algo así pudiera pasar en cualquier momento, algo inesperado, algo que no quisiéramos vivir, no quisiéramos estar. Y luego mucho menos en este calor, ¿te das cuenta? Me ha tocado ver en esos tiempos de calor, accidentes donde la persona está tirada en el pavimento. Y el pavimento, imagínate cómo estará el pavimento a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Si a esta hora que son las 8 de la noche, te imaginas cómo ha de estar después de todo este día. Pero imagínate en pleno sol y donde las personas a su alrededor por ley no pueden ni siquiera tocar al tirado. ¿Te das cuenta? Había un policía que se atrevió en una ocasión a ayudar a un herido de un accidente. Se atrevió, pues fue amonestado el policía por ayudar. Él no puede ayudar, aunque esté ahí tirado y llorando y clamando, quemándose del pavimento, él no puede mover. Tiene que esperar hasta que llegue la Cruz Roja, y a veces la Cruz Roja dura 1 hora en llegar. ¿Tú te das cuenta algo así que llegue a pasar? Que puede pasar. ¿Qué circunstancia? Y después de la amonestación, en otro accidente, volvió otra vez, volvió a tener él a la vista a otra persona que estaba en circunstancias que necesitaba ayuda. Y por segunda vez, otra vez le dijeron que él no podía dar ayuda. Él dijo: yo recibí un curso de primeros auxilios, tengo una capacitación, sé cómo dar primeros auxilios. Y le dijeron: ¿cuándo lo recibiste? Pues hace como 8 años. No, eso tiene que ser vigente cada año, cada 2 años tiene que estar vigente. La próxima vez no solamente será una amonestación, vas a ser separado o detenido de tu servicio temporal, suspendido, la palabra suspendido. Entonces el policía, por más que ahora quiera y que tenga la preparación para ayudar a un herido, no puede, ahí tiene que dejarlo. ¿Tú te imaginas? Cualquier cosa puede pasar, independientemente de lo que sea, para nosotros como cristianos, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que no estamos solos. Qué maravilloso es saber que el Señor está con nosotros, que no nos deja. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces Él prometió. Por eso estas palabras han servido de aliento para los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares de este mundo, ¿verdad? Que han pasado por problemas, por dificultades, por persecuciones, por exterminios, han pasado por tantas cosas. Por ejemplo, Pedro escribe a los cristianos de la dispersión. ¿Por qué creen que eran de la dispersión? Cristianos de la dispersión. Eran cristianos de la dispersión porque eran cristianos perseguidos. Eran cristianos que les habían quitado sus casas, sus hogares, sus pertenencias. Al esposo posiblemente lo mandaron a la cárcel o al Coliseo. Los que les iba bien tenían tiempo para huir y ir a las montañas, a los lugares donde pudieran vivir lejos de la persecución de los cristianos. Sin duda que estas palabras eran de sumo aliento, recordar lo que Jesús habló: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y aún aquellos que pasaron por el martirio, aún aquellos que pasaron por la hoguera o que pasaron por el Coliseo, ¿tú te imaginas lo que eso representa? Ser tragados, devorados por los leones, por los tigres, ser masticados por esas bestias salvajes, hambrientas, lo que eso representa. Nos gusta saber, por ejemplo, la maravillosa historia de Daniel, como Dios le guardó de los leones en el pozo de los leones en Babilonia. Nos gusta saber, pero hermanos, en muchos casos, muchos cristianos fueron devorados por los leones en el Coliseo romano. ¿Tú sabes lo que eso significa? Ser descuartizado por las garras
y la mandíbula de una fiera de estas. Y por seguro es que los dejaban hambrientos para que al primero que agarraran era presa segura. ¿Cuántos cristianos murieron? Y en medio del dolor y la angustia y de la muerte fue maravilloso recordar estas palabras que dijo: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Quién estaba con Esteban cuando estaba siendo apedreado allá en Hechos capítulo 7? ¿A quién miró Esteban? Al Señor. El Señor estaba con él, aunque estaba en el cielo, pero le dio una muestra a Esteban de decirle: yo estoy contigo, Esteban, no te he dejado, no te he abandonado, estoy contigo, ahí estoy y te voy a fortalecer. Vas a pasar por la lapidación, vas a pasar por la muerte, pero no te preocupes, estarás por un momento ahí abajo, pero en un instante ya estarás conmigo acá en el cielo. Qué maravilloso es saber que ahí está nuestro Señor, que nunca nos deja, nunca nos desampara. Podemos agarrarnos de Él, confiar en Él, depender en Él, saber que Él está allí en todo tiempo. Me gusta esta frase: Él está allí para mí. Y me gusta decírtela a ti: Él está allí para ti, para ayudarte, para socorrerte, para fortalecerte. ¿Cuánto decimos amén? Lo que habló Jesús. Jesús habló algo del carácter que debemos de tener los cristianos. En el libro de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, nos habla de este carácter. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el carácter del cristiano? El amor. ¿Qué es lo que debe de distinguir al cristiano? El amor. ¿Qué es lo que la gente debe de mirar en nuestra vida? Debemos de ser gente que amamos, gente que tenemos amor. Y ahora entendemos que no amamos porque el amor salga de nosotros, sino porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y entendemos esto: es el amor de Dios que hace la diferencia en nuestra vida, y es el amor de Dios el que hace la diferencia en nosotros para mostrarlo al mundo, para mostrarlo a la gente. Cristo nos dijo que debemos de aún amar hasta nuestros enemigos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero tengo que obedecerlo, ¿verdad? No me gusta mucho eso, pero tengo que obedecer a mi Señor, porque el amor es lo que va a distinguir. Cristo dijo en una ocasión: si tú amas a los que te aman, ¿qué diferencia haces de los gentiles? Si tú bendices a los que te bendicen, ¿qué haces de más? Pero cuando tú amas al que te aborrece, cuando tú bendices al que te aborrece, eso sí, marca la diferencia. ¿Por qué no respondemos mal por mal ni maldición por maldición? Porque Él nos dijo que lo que nos debe de distinguir es el amor. En esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Pues toda la gente que nos ve, toda la gente que nos conoce, toda la gente que nos observa, toda la gente que sabe de nosotros, que somos gente que amamos. ¿Tú te das cuenta? Imagínate que de repente estemos allí hablando mal de alguien, criticando a alguien. ¡Qué feo es eso! Que alguien que hasta sea incrédulo nos escuche hablar, o tal vez nuestra propia familia nos escuche hablar mal de la gente, mal de los hermanos, mal de, no sé, de los vecinos. Qué feo, qué horrible nos escuchamos cuando alguien nos escucha hablar mal, que solamente tenemos un espíritu de crítica, estamos criticando todo, nos molesta todo. Qué feo, eso no es el carácter cristiano. El carácter cristiano, dijo Cristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos, ¿qué dice? Con los otros. Un pastor una vez le dijeron: pastor, ¿por qué tú aguantas tanto? ¿Por qué tú soportas esa gente tan odiable, esa gente tan indeseable? ¿Por qué, pastor? Él dijo: pues precisamente porque el amor que Dios ha derramado en mi vida, eso me hace que soporte a todo tipo de personas, no importa quién sea.
o que si habla de mí o hace algo contra mí o aún hace algo contra mi familia. Me ayuda el amor de Dios, me ayuda a soportar a ese tipo de personas y a no desearles mal, ¿verdad? Ahora, cabe mencionar, dice, no los tengo como mis mejores amigos, pero tampoco los odio, ni los repudio, ni los rechazo. Simplemente la Biblia me dice que tengo que soportarlos en amor, porque eso es lo que distingue al verdadero cristiano. Efesios 4:1 y 2 dice la palabra de Dios. Vean ahí la palabra de Dios. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, qué importante es este hecho de saber que lo que distingue a un cristiano, el carácter cristiano, es el amor. El amor, debemos de estar nosotros llenándonos del amor de Dios cada día, pedirle Dios es amor. En su esencia y naturaleza, dice la Biblia, Dios es amor. Porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Te das cuenta? Y es bien curioso, cuando alguien que se llama cristiano y dice de otro, a mí me cae mal esa gente, ay, cómo me cae gordo esa gente, ay, cómo me cae mal esa gente. Ay, hermanos, eso en cierta manera pone en duda nuestro cristianismo, porque nosotros como cristianos no debiéramos de llegar a ese extremo de ser gente que estemos el mal con las personas, aún con la gente que no hace bien o que no nos hace bien. Nosotros deberíamos siempre de estar con un buen espíritu, una buena actitud y dejarle al Señor nuestra causa. El Señor juzgue, que el Señor juzgue nuestra causa, que el Señor juzgue, ¿verdad? Y ponga a cada quien en su lugar. Dice la palabra de Dios que cuando tú haces eso, ascuas de fuego amontonarás sobre esa persona, porque el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, porque el Señor ha dicho, mía es la venganza, dice el Señor. Y cuando hacemos esto, se lo dejamos a Dios, Dios que ponga a cada quien en su lugar. Así de que, lejos de odiar, deberíamos de amar y deberíamos de orar por esa persona, por esa gente. Deberíamos de pedirle a Dios que toque sus corazones, toque sus vidas, ¿verdad? Y que no nos olvidemos que lo que nos distingue a nosotros como hijos de Dios y como cristianos, Jesús habló y Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que se tendrán amor los unos para con los otros. Otra cosa que Jesús dijo, podemos verlo allá en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Veamos, en todo este capítulo 17 Jesús dijo muchas cosas, hermanos, en verdad. Hay tantas cosas que Jesús dijo, pero Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué dice? Verdad. Y esto es algo que nosotros debemos de tomar con la mayor seriedad posible, hermanos. Hermanos, las cosas espirituales, las cosas de Dios, son las cosas que nos santifican. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que usted viene a la Biblia, a la palabra de Dios, usted está siendo santificado. Usted está siendo apartado para Dios. Es más fácil que usted ceda al pecado cuando está lejos de la palabra de Dios. Es mucho más fácil. Pero usted va a tener una resistencia hacia el pecado, hacia el mundo, cuando usted está en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en su corazón, usted va a estar fuerte, usted va a estar fortalecido, usted va a estar santificado. Cristo lo dijo. Lo que nos santifica es la palabra del Señor. Note otro versículo allá en el libro de Juan, capítulo número 15, versículo 3. Dice la palabra de Dios,
Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira qué hermoso es esto aquí. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo debiéramos nosotros amar la palabra de Dios? El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿Cómo deberíamos estar siempre pensando en la palabra de Dios? ¿Cómo deberíamos estar meditando en la palabra de Dios, memorizando en la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es lo que marca la diferencia, es lo que produce todo. La palabra de Dios es lo que produce la fe. La palabra de Dios es donde encontramos, ¿verdad? Y podemos conocer a Dios a través de la palabra de Dios, donde Dios se nos es revelado y se nos es mostrado quién es el gran yo soy. ¿Quién es? El Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es? ¿Verdad? Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Cómo nosotros debiéramos de amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a apartarnos del mundo, nos ayuda a apartarnos del pecado, nos ayuda a apartarnos de lo malo, nos acerca a Dios. La palabra de Dios te acerca a Dios. Dios es santo, por eso la palabra de Dios te santifica. Y Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si leemos los versículos allá en Juan 17 que anteceden, Jesús está hablando acerca de que los cristianos están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ah, qué tremendo. La palabra de Dios trae santidad a nuestras vidas. ¿Qué tan cerca estamos de la palabra de Dios? ¿Qué tan santos más podemos ser? ¿Qué tan lejos estamos de la palabra de Dios? Más cerca del mundo y del pecado vamos a estar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Otras dos frases que dijo Jesús. Me gusta Mateo 18:20. Dice la palabra de Dios, Mateo 18:20, porque donde está, léalo conmigo, todos juntos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Aquí hay varias cosas. No es nomás estar congregados 2 o 3, sino que estén congregados en su nombre. Ese primer lugar, en su nombre. Y Cristo hizo la promesa, Él lo dijo, allí estoy yo, ¿qué dice? En medio de ellos. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Cada vez que la iglesia se congrega, tenemos la promesa del Señor. Nos congregamos en su nombre y tenemos la promesa de que el Señor está allí en medio de nosotros. Y le damos gracias a Dios que podemos estar o podemos contar con su presencia cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos. Sabemos que no estamos solamente solos aquí como un club social, sino es un organismo espiritual donde Cristo está presente. Yo estoy allí en medio de ellos. Él lo dijo. Y así estaba. Pero es triste a veces, ¿verdad? Que Cristo, el que ganó la iglesia por su propia sangre, el dueño de la iglesia, que a veces Cristo tenga que ser sacado fuera de la iglesia, y que no tenga cabida en su iglesia, porque ahora se están siguiendo corrientes humanas, filosofías humanas, prácticas placenteras o de diversión, donde la gente se hace lo que a la gente le gusta. Y no es así. No, hermanos, no nos congregamos para hacer lo que a nosotros nos gusta. Nos congregamos para hacer lo que a Él le agrada. Esa es la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? El hecho de que
Qué maravilloso es saber que Él está presente con nosotros, pero estamos aquí no para hacer lo que a nosotros nos agrada, estamos aquí para hacer lo que a Él le agrada. Estamos para honrarlo, para glorificarlo, para reconocerlo, para admirarlo, para alabarlo, para adorarlo. ¡Qué maravilloso! Tenemos un Dios extraordinario, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un estupendo Dios, nuestro Señor. Y nosotros deberemos estar siempre contentos y alegres y con un corazón motivado, sabiendo que no estamos sirviendo a cualquier ídolo de pueblo, estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Allí estoy yo en medio de ellos, su presencia. ¿Te das cuenta? Él dijo que estaría, no le vemos, porque está hablando en términos espirituales, pero su espíritu está, su presencia está. Y qué maravilloso es eso. Y queridos hermanos, podemos ver esto y podemos sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando fue dedicado el templo, verdad? Y posiblemente también el tabernáculo. Dice la palabra de Dios que bajó sobre el templo una nube. ¿Cuántos recuerdan esto? Una nube. Y llenó la nube todo el templo. Y lo que representaba eso era la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y qué maravilloso es cuando nos congregamos como iglesia y se puede sentir, se puede percibir en el ambiente, en el buen ánimo, en el buen espíritu, se puede percibir que Dios está con nosotros, en medio de nosotros. Qué maravilloso es eso. Y su pueblo, aunque esté haciendo calor y aunque tengamos estos climas tan agobiantes, así venimos y nos congregamos y decimos, qué bendición es estar con la iglesia en la casa del Señor. Qué bendición es cantarle a Dios, qué bendición es alabar al Señor, qué bendición es ponernos en las manos de Dios, qué bendición es saber que Él está allí en todo tiempo y en todo momento. Él prometió estar allí, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Otra cosa que dijo Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 16, en el versículo número 18, dice la palabra de Dios, Mateo 16, 18. Este es un versículo muy polémico, se ha convertido en un versículo muy polémico en muchos círculos. Para nosotros es muy claro, o sea, no tiene nada de polémico ni nada de extranormal, ni nada fuera de una ética doctrinal. No, simplemente el que quiere confundirlo o el que quiere ver lo que no está, pues simple y sencillamente lo va a ver. Pero el versículo es muy claro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué dice? Contra ella. Lo dijo Jesús. Ahora, la polémica es, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Por supuesto, nosotros sabemos que Pedro no es la roca. Pedro significa piedra, pero Pedro no es la piedra angular donde está fundada la iglesia de Cristo. Escúchame, Pedro jamás escribió 2 cartas y jamás dijo que él era la piedra. Todo lo contrario. Él habló de la piedra que desecharon los edificadores. ¿Y sabes cuál es esa piedra que desecharon los edificadores? Es Cristo. Pedro habló de Cristo como la piedra angular, la principal piedra del ángulo, la roca sobre la cual está fundada la iglesia. No él nunca se dejó ese mérito, pero la religión así lo ha establecido. Para nosotros no hay confusión. Ahora, hay una declaración que hizo Pedro, y también no solamente la roca representa a Cristo, sino también la roca representa esa declaración que hizo Pedro. Versículos anteriores, desde el 15, vamos a ver si nos pones allí el 15. Él les dijo, y vosotros, está hablando Jesús, ¿quién decís que soy yo?
Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración. El Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Esa declaración. Esa declaración es lo que representa cuando Cristo dijo: sobre esta roca. Y te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca, esta declaración que has dicho, edificaré mi iglesia. ¿Cuál declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es lo que representa realmente la roca, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dejando la primera parte, pasemos a la segunda. Qué maravilloso es saber donde dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. Cristo establece la perpetuidad de la iglesia. Mi iglesia, que ni las mismas puertas del infierno, aunque se levantaren y aunque instigaren la persecución y el martirio de muchos cristianos a través de los siglos, dice: no prevalecerán contra la iglesia. Y sí, a través de la historia han acabado con pueblos cristianos enteros, pero la fe no la han podido matar. Y este libro, que es vivo y eficaz, sigue produciendo vida. Cuando se es usado, sigue produciendo vida, sigue produciendo salvación. Y en este mundo lo que hay es gente perdida. En este mundo lo que hay es gente sin Cristo, hundida en los delitos y pecados, hundida en los vicios, hundida en la maldad, hundida en el pecado. Y este libro trae solución a ese problema. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podrán apagar algunas vidas, algunos lugares cristianos, pero de esos de las cenizas se levantarán nuevos cristianos y establecerán nuevas iglesias, nuevos grupos de gente que son llamados fuera del mundo y son salvados del pecado y de la condenación para servir al Dios vivo y verdadero. Las puertas del Hades, las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice Cristo. Cristo lo dijo. Y qué bendición es que saber que nosotros somos esa iglesia también. Le damos gracias a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que podemos estar allí en estas palabras, en lo que dijo Cristo con respecto de su iglesia. Cristo la compró con su propia sangre. Él es el dueño. Nosotros somos solamente sus redimidos. Somos sus siervos. Somos, me gusta esa palabra, redimidos. Somos la gente por las cuales Cristo pagó el precio con su propia sangre. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Eso es lo que quiere decir la palabra redimido. Gente por la cual se ha pagado un precio. Y tú y yo somos esa gente por la cual se ha pagado un precio. El precio que vale mucho más que el oro y la plata. La sangre preciosa de Cristo. Seguiremos hablando más sobre lo que Cristo habló y su relevancia que esto tiene en nuestros días. Para nosotros lo que debe de representar, lo que Él dijo, debemos de poner atención, porque es el sustento de nuestra fe. Es lo que traerá fortaleza a nuestra vida, a nuestra alma, y Él nos dará luz y entendimiento para comprender todas las cosas. Por eso es tan importante saber lo que Él habló, lo que Él dijo. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Gracias, Señor. Ha sido una bendición estar aquí en tu casa, recordando esas palabras maravillosas de tu persona cuando estuviste aquí en esta tierra. Gracias te damos.
Qué bendición es saber que tú estás allí presente siempre. Que dijiste, yo no te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso es saber que donde estamos congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de nosotros. Qué maravilloso es saber que te podemos tener a ti y tu palabra que nos santifica, que nos aparta para ti. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú siempre nos dijiste, nos hablaste y nos sigues hablando hasta este día. Gracias por cada palabra expresada que toma mayor relevancia en esta época de tanta decadencia moral y espiritual. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.